Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. Hoy continuaremos con nuestras clases de modales. En el video anterior vimos cómo podemos crear la estructura básica para crear esta ventana modal que tenemos en pantalla, así como la estructura básica del componente modales, donde iremos mostrando los modales que iremos creando en estas pequeñas clases. Si recordamos un poco lo visto, vimos cómo crear esta estructura del componente modales, creamos su ruta y también el botón del menú, así como creamos el componente principal modal, donde tenemos la estructura básica del mismo y asignamos los estilos correspondientes para tener esta ventana modal, que es justo la que estamos viendo en pantalla. El día de hoy daremos continuidad, donde veremos cómo poder ocultar y o mostrar la ventana modal a voluntad, utilizando hooks de React, para que así podamos estar mostrando las ventanas modales según lo que nosotros vayamos realizando o llamarlas cuando las necesitemos. Comenzamos. Ok, estando aquí en el código, lo primero que realizaremos va a ser lo siguiente. Seguiré con la misma dinámica que el video anterior, iré explicando el código conforme lo voy escribiendo. Por lo tanto, primero importamos el useState, que es el hook de React, from React, para poder crear nuestra variable de estado. Esta variable de estado va a ser la que va a controlar cuando nuestro modal se va a mostrar o cuando se va a ocultar. Por lo tanto, necesitamos crear una constante que destructure dos variables. Vamos a ponerle mostrar y set mostrar. Va a ser igual a useState, que estamos importando en la parte superior, y su valor inicial va a ser en false. Esta variable de estado va a ser true o false, y dependiendo del valor de la variable, pues el modal se va a mostrar u ocultar. Por lo tanto, vamos a necesitar enviar esa variable de estado hacia nuestro modal para que él sepa cuándo se debe de abrir o cuándo se debe de cerrar. Por lo tanto, voy a mandar una propiedad de isOpen igual, y le voy a mandar nuestra variable de estado, que es mostrar, y también vamos a enviar una función que sea onClose. Recordemos que las funciones podemos crearlas de la siguiente manera: abre y cierra paréntesis, una pequeña arrow function, y esta función lo que va a ejecutar es que setMostrar siempre lo va a colocar en falso, no a lo contrario, porque si no, de esa manera podríamos abrir o cerrar el modal con esta misma función. Por lo tanto, en nuestra función de onClose necesitamos que nuestra variable de estado regrese a falso, para que así nuestro modal pues se pueda ocultar. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro modal o nuestra variable de estado tenga un valor de true? Muy sencillo. Para este ejemplo voy a crear un botón que diga ver modal, y vamos a agregarles unas clases, una class name de Bootstrap que es btn, y vamos a poner btn success para que tenga un color verde de fondo. Este botón vamos a ejecutar la función de onClick, o el evento de onClick, mejor dicho, que va a ejecutar esta función. En esta función lo que va a hacer es que setMostrar va a tener o va a cambiar el valor de true. Por lo tanto, cuando hagamos clic en este botón de ver modal, pues nuestra variable de estado va a cambiar a true y nuestro modal se va a mostrar. Cuando dentro de la función, dentro del modal, mandemos llamar onClose, pues nuestro modal se va a ocultar porque nuestra variable de estado va a cambiar a ese estado de false. Si yo guardo, vamos a ver un pequeño cambio en nuestra pantalla, pero la funcionalidad de nuestro modal pues todavía no está aplicada. Tenemos la parte lógica, la básica, para estar cambiando de estado nuestra variable, pero dentro de nuestra pantalla, pues aunque yo haga clic en cualquier parte, pues no pasa nada. Nuestro modal sigue apareciendo fijamente y vemos que aquí en la parte de atrás ya tenemos el botón de ver modal.
Ahora, para poder ejecutar esa funcionalidad, necesitamos ir a nuestro modal y si recordamos podemos destructurar las propiedades que recibimos. En este caso, si bien lo recordamos, recibimos isOpen y onClose, que son dos parámetros que nosotros estamos enviando dentro de nuestro componente, isOpen y onClose. Entonces, aquí en las props de mi componente modal las estoy recibiendo. OnClose va a efectuarse cuando nosotros hagamos clic en el icono de tache o en el botón de tache para cerrar el modal. Vamos a acceder al evento de onClick y este onClick va a ejecutar la función de onClose que estamos recibiendo como propiedad. OnClose. Este onClose a su vez, si recordamos, pues lo que único que hace es que setMostrar lo va a poner en falso para que se oculte dicho modal. Ahora, con este pequeño cambio vamos a guardar, vamos a ver aquí en pantalla que no tenemos errores, pero ya está ocurriendo algo detrás. Vemos que aquí si yo selecciono modales, ya tenemos una variable de estado en falso, que si yo hago clic en este botón, pues sigue manteniéndose en falso. ¿Por qué no pasa nada? Porque con las propiedades de CSS que nosotros agregamos hacia nuestro componente, pues nuestro componente siempre queda activo o siempre se queda fijado. ¿Con qué componente se queda fijado? Vamos a entrar aquí a modal CSS y este es el componente principal o el contenedor principal, que es modal-container. Con el display grid nosotros hacemos que nuestra pantalla o el contenedor, que en este caso es el body, contenga esa ventana al centro. Por lo tanto, yo la voy a eliminar de aquí de mi CSS. Si yo guardo esto, va a mover completamente todo mi archivo y se va a ver de manera un poquito feo, ya que no lo va a centrar y lo va a poner hasta arriba. Pero eso es lo que ahorita no lo tomaremos en cuenta. ¿Por qué no? Porque si recordamos, nosotros recibimos una variable que es isOpen. Esta variable isOpen no es lo que nos va a indicar si el modal debe estar abierto o si debe estar cerrado. Por lo tanto, vamos a utilizar la propiedad de style para poder establecer estilos a ese componente, que en este caso es el contenedor principal. ¿Qué propiedad vamos a estar modificando? La propiedad de display. Esta propiedad de display recibe muchas opciones. Una de tantas es la opción de None. Esta propiedad de None, si yo guardo, se la estoy dejando fija para que siempre sea en display None, va a decir que no lo va a montar en mi aplicación. Aquí, como ven, ya no aparece esa ventana modal porque ese display None hace que nuestra variable o nuestro componente se oculta. Por ejemplo, si yo le quito este display none, vemos que aparece, si lo activo, desaparece. ¿Cómo vamos a controlar cuando se oculte y se muestre? Con esta misma propiedad. Entonces, vamos a decir que si es open con una validación ternaria, nos ponga que la propiedad de display va a tener el valor de grid. Pero si isOpen es falso, entonces la propiedad de display va a tener el valor de none. Por lo tanto, se va a ocultar nuestro modal. Y en grid va a mostrar el modal y al mismo tiempo va a centrar la pantalla de color blanco hacia el centro. Con esto, básicamente tenemos la lógica de nuestro modal. Así podemos cerrar o mostrar nuestro modal a voluntad. Es decir, si yo hago clic en el botón, se muestra nuestro modal. Si yo hago clic en la tache, se oculta. Y así puedo estar mostrando, ocultando, etc. Y de esta manera tenemos la lógica general para nuestra ventana modal. Muy fácil, muy sencillo, simplemente con propiedades de CSS. Ahora bien, esta es una ventana modal que nosotros podemos reutilizar. ¿De qué manera podemos reutilizar? Nosotros existe una propiedad muy interesante dentro de React que podemos utilizar para poder compartir elementos hacia otro componente. Esa propiedad o esa opción se llama la propiedad de Children. Entonces aquí vamos a recibir una tercera propiedad que es Children.
en inglés, que básicamente es hijo, que todos los componentes por default contienen. Es decir, no hay que especificarla o no es únicamente de este componente modal. Esta propiedad de children es de todos, es una propiedad vigente de todos nuestros componentes. ¿Y cómo funciona esa propiedad children? Pues muy simple. En vez de que yo muestre aquí un lorem ipsum o un texto, lo que voy a hacer es que voy a mostrar o voy a montar lo que contenga mi componente o mi propiedad de children. De esta manera. ¿Cómo puedo especificar children? Nosotros hasta el día de hoy hemos manejado propiedades que van dentro de nuestro componente, como isOpen es igual a tal o onClose es igual a tal. Pero nosotros no podríamos poner aquí la propiedad de children, pero nosotros tendríamos que especificar qué función o qué valor va a tener esa propiedad. Sin embargo, la propiedad de children, como la contienen por defecto todos nuestros componentes que vamos creando, es muy simple de usar. ¿Cómo la vamos a usar? Vamos a hacer lo siguiente. En vez de yo cerrar mi componente de modal en el mismo renglón como normalmente lo venimos haciendo, voy a utilizar esta etiqueta de cierre, que siempre son dos. La etiqueta de abertura, que en donde le estamos pasando nuestras propiedades, y la etiqueta de cierre. Esta etiqueta de cierre es igual a cualquier componente de HTML, como el botón, como el div, o como un párrafo, etcétera, etcétera. Todo lo que exista entre estas dos etiquetas de apertura y cierre se le conoce como el children. Es decir, si yo aquí coloco un h2, prueba de children, este h2 se convierte automáticamente en la propiedad de children que estamos recibiendo en este componente. De esta forma yo puedo decir qué es lo que quiero mostrar dentro de mi ventana modal, sin necesidad que nuestra componente principal esté fijo con algún estilo o con algún componente como un formulario, como un texto, etcétera, etcétera. Yo puedo crear la estructura de componentes que necesito mostrar desde aquí, pasarla dentro de las etiquetas de apertura y cierre, y eso se convierte en la propiedad de children. La propiedad de children la montamos dentro de nuestro código, después, en mi caso, después del botón, para que ahí aparezca lo que nosotros estemos enviando. Es decir, si yo aquí tengo prueba de children, vamos a guardar estos cambios, vamos a esperar a que compile y vamos a ver lo siguiente dentro de nuestra aplicación. Voy aquí a mi aplicación y vemos, si yo le doy clic en ver modal, vemos que aquí tenemos prueba de children. Y si nosotros nos vamos a nuestro árbol de elementos, voy aquí a bajar al modal, vemos que exactamente tenemos ese h2 que nosotros estamos enviando entre las etiquetas. Es decir, así yo le puedo mandar un children general, es decir, no necesariamente tiene que ser texto, o puede ser un formulario, un contador, una barra de estado, etcétera, etcétera. Y así nosotros podemos estar controlando mucho más fácil lo que queremos mostrar en nuestras ventanas modales. Ahora bien, esta ventana modal que yo acabo de generar, la podemos utilizar las veces que necesitemos y las veces que queramos. ¿Cómo? Muy fácil, simplemente necesitamos crear una variable de estado por cada ventana modal, porque si yo utilizo la misma variable de estado para todos mis modales, pues todos se van a abrir y cerrar al mismo tiempo, cosa que yo no quiero. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable de estado nueva, que va a ser igual a useState, con un valor por default en falso. Y para que veas que le podemos compartir cualquier propiedad o cualquier componente como un hijo o la propiedad de children, vamos a hacer ver contador. Y nuestra variable de actualización es set ver contador, para seguir las buenas prácticas. Y simplemente voy a copiar este componente de aquí, voy a hacer un espacio, lo voy a pegar, voy a dejar exactamente los mismos estilos para el botón, y aquí en vez de set mostrar va a ser set ver contador.
Aquí en vez de ver modal vamos a decir ver contador. En isOpen vamos a decir ver contador porque es la variable de estado que nos importa. Y aquí en setMost, en vez de setMostrar, igual va a ser set ver contador para que actualice a false. Y en vez de pasarle un h2, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, como sabemos, tenemos, si yo regreso a mi página y cierro este modal, tenemos un componente de contador, que es este de aquí, que funciona con restablecer, disminuir, aumentar, etc. Entonces vamos a hacer que este componente de contador aparezca dentro de nuestro modal. Yo me regreso aquí a modales, voy a ir a mi archivo de modales.jsx y aquí voy a importar el componente de contador que yo ya tengo creado en la carpeta de components. Entonces voy a poner import contador de la carpeta que está al mismo nivel y aquí voy a poner contador. Entonces ya tengo nuestro contador y de esta manera aquí yo puedo enviar este componente nuevo que es contador. Aquí no hace falta que agreguemos las etiquetas de apertura y cierre, simplemente con que cerremos la etiqueta y es lo que vamos a estar mostrando dentro de nuestra ventana modal. Entonces guardo, esperamos a que compile. Una vez que termine de compilar, vamos a nuestra aplicación y vemos que ya tenemos dos botones. Ver modal, que abre nuestro modal con el H2, cerramos modal y ahora tenemos un segundo botón que se llama ver contador. Ahora bien, si yo hago clic en este botón, vemos que nos muestra una ventana modal con el componente de contador, el cual funciona independientemente de nuestro componente contador del menú. Por lo tanto, yo aquí puedo enviar cualquier componente que me plazca, que ya tenga creado o que vaya a crear y mostrarlo dentro de nuestra ventana modal. Si yo cierro esto, doy clic otra vez en ver contador, restablezco, cierro mi ventana, voy a otra ventana modal y así puedo estar enviando cualquier objeto y o componente hacia nuestra ventana modal. Ahora bien, si no te queda muy claro, primero que nada voy a agregar un espaciado aquí en nuestros botones que sean un margin en el eje Y de 1, nada más para ver una pequeña separación. Voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a hacer lo siguiente, voy a copiar este de aquí, voy a pegar y voy a crear una tercera variable de estado. Esta tercera variable de estado la vamos a utilizar para ver nuestro formulario que creamos con validaciones. Entonces voy aquí a poner ver formulario. El nombre de las variables pueden ser las que tú quieras. Esto es independiente dependiendo de lo que tú vayas realizando. Yo las estoy llamando de esta manera porque así se me hace más fácil ubicar qué variable se está afectando. Ver formulario, set ver formulario. Por lo tanto, aquí va a ser set ver formulario para que regrese a true cuando nosotros queramos ver el formulario. Esta misma variable se va a pasar a esta parte para restablecer a false esa misma variable y aquí la variable que controla ver o ocultar el modal va a ser ver formulario de esta manera. Entonces guardo, aquí estamos mostrando igual el contador, por lo tanto necesito importar el componente de formulario. Entonces import formulario, vamos a llamarlo de esta manera, de punto diagonal contact form, que es el componente que creamos en los videos anteriores. Entonces este formulario, control C, vamos a copiarlo y pegarlo en este componente. Entonces guardamos, esperamos a que compile y una vez que tenemos esa compilación vamos a nuestra aplicación y vemos que no está funcionando este margen. Vamos a dejarlo como margen 2 nada más. No, yo quería agregar un margen a la derecha nada más, pero vamos a dejarlo así con un margen en general, arriba, abajo, izquierda y derecha. Y vemos que ya tenemos un pequeño más de control en nuestro componente, para que vea ese pequeño espacio. Entonces, ver modal, vemos el modal con el H2, ver contador, vemos el contador que podemos estar utilizando sin ningún problema, y ver formulario.
que vemos exactamente lo mismo. Si yo hago clic aquí en enviar, funciona exactamente igual. Tenemos nuestras validaciones y tenemos todo lo necesario. Si yo hago clic aquí en el campo de nombre, vamos a decir que Ana Patricia, por ejemplo, le doy clic en enviar, vemos que este campo ya no tiene errores, pero los otros sí. Entonces yo guardo esto, ver formulario y tenemos el formulario. Y nosotros podemos estar restableciendo lo que queremos mostrar en ese pequeño modal. Simplemente pasando la propiedad encerrando en el modal lo que queremos mostrar para que ese componente se convierta en la propiedad de children que recibe nuestro componente de modal, que es esto de aquí. Esto lo ponemos de esta forma para que se esté montando en nuestro componente y así poder estar mostrando mensajes, loadings, un mensaje de cargando, mensajes de error. Incluso podemos crear un pequeño formulario de validaciones para que acepte ciertas cosas, como si está seguro de borrar algún elemento, etcétera, etcétera. Este modal, por ejemplo, nos funcionaría muy bien en los CRUDs que realizamos anteriormente para poder estar mostrando los mensajes dentro de esa ventana modal y no estar utilizando la alerta nativa de nuestro navegador. Espero que haya sido de tu agrado este pequeño video donde vimos cómo estar montando diferentes ventanas modales, así como manejar su lógica de abrir y cerrar. También espero te haya sido de utilidad porque así vimos que con un solo componente de ventana modal podemos utilizarlo en toda nuestra aplicación, simplemente encerrando entre las etiquetas de cierre y apertura lo que nosotros queremos que muestre dicha ventana modal. Aquí podemos ver que le estamos pasando el formulario, el contador o componentes nativos como tal, que en este caso es H2. También mencionarte que no necesariamente es un solo componente. Nosotros podemos crear más componentes, por ejemplo un H4, que aquí diga segundo componente. Aquí le puedo mandar un botón que diga cerrar. Y si yo guardo esto, vamos a ver que va a respetar esta estructura. Entonces está guardando, está compilando, y si yo abro el primer modal, vemos que le estamos pasando y está respetando lo que nosotros le estamos enviando. Asimismo, si quisiéramos agregar estilos a estos componentes, se pueden hacer sin ningún problema, y todo esto se convierte en la propiedad de children, que estamos recibiendo en el segundo componente, que es el modal individual. Hasta aquí dejaré el video del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Esta nueva dinámica que estoy llevando sea también de tu gusto. Déjame en los comentarios qué es lo que recomiendas que mejoremos, algún ejercicio que quieras que realicemos, y también no olvides compartir este video con tus amigos. También, muy importante, activa la campanita que vienen videos muy interesantes. Suscríbete a mi canal y apóyame con un like. Hasta la próxima.